prometido tuvo un breve romance con mi media hermana antes de que nos conociéramos, pero en nuestro ensayo ella seguía haciendo bromas sobre su antigua relación para llamar la atención, así que él perdió la paciencia y le dijo a todos que ella era pegajosa, obsesiva y que por eso la dejó. Hola, pues anoche ocurrió un incidente en mi cena de ensayo y me voy a casar mañana, así que realmente necesito una opinión urgente sobre la situación ahora mismo. Para dar contexto, el chico con el que me voy a casar, mi prometido Jake, de 28 años, tuvo un romance con mi media hermana Maddie, de 26 años, hace como 6 años. Se conocieron en una aplicación de citas y salieron en un par de ocasiones, lo cual finalmente no llegó a nada. Luego, como 2 años después, él me conoció a mí a través de unos amigos y congeniamos muy bien y empezamos a salir. No fue hasta más tarde que descubrimos su conexión con Maddie, pero sinceramente eso fueron solo unas cuantas citas y no pasó realmente nada, así que no nos molestó demasiado. Además, no soy muy cercana a Maddie, no la veo muy seguido, y honestamente si no fuera por mi padre, ni siquiera tendría una relación con ella, así que realmente no era un gran problema. Pero aún así yo no quería invitarla a la boda. Sin embargo, mi padre de alguna manera me convenció y, lamentablemente, no quería discutir con él, así que simplemente acepté y Maddie fue invitada a la boda. Y ha sido absolutamente insufrible al respecto. Estuvo en la fiesta de compromiso también y en los eventos previos a la boda, y sigue explotando su relación pasada con Jake como si hubiera sido algo muy significativo. No deja de mencionarlo, ya sea que esté bromeando o no, simplemente está hablando de eso constantemente. Y pensé que lo ignoraría y que ella dejaría de hacerlo, pero después de un tiempo quedó muy claro que simplemente estaba tratando de menospreciarme de alguna forma, y que esta era su manera de intentar rebajarme exagerando el tipo de relación que compartió con Jake. También era molesto para él, pero realmente no quería ningún drama antes de mi boda, así que pensé que dejaríamos pasar todo juntas. Ambos decidimos que no hablaríamos sobre ello y que simplemente la ignoraríamos, esperando que tuviera algo de respeto propio y dejara de mencionarlo, porque claramente no estaba siendo reconocida. Pero entonces, en la cena de ensayo, ella hizo alguna broma estúpida que ni siquiera recuerdo sobre su relación con Jake y cómo solía ser él en aquel entonces, y él simplemente explotó. Perdió el control y le dijo que había una razón por la que dejó de verla y que ella fue dejada porque era extremadamente irritante, y que recordaba cómo solía ser tan pegajosa y obsesiva porque, después de las primeras 2 citas, ya había empezado a hablar de matrimonio y esas cosas, aunque ambos eran bastante jóvenes en ese entonces. Y no solo eso, incluso mencionó que ella le había parecido espeluznante porque unos días después de su última cita, ella decidió llamar a la madre de él, aunque apenas se conocían desde hacía unos meses, y él obviamente no estaba listo para presentarle a sus padres, pero ella lo hizo por su cuenta. Y por eso dejó de verla, porque ella había cruzado un límite, y que incluso ahora estaba haciendo lo mismo porque simplemente no podía entender la indirecta. Él le dijo que desprendía inseguridad y que había algo mal con ella, y en ese momento ella empezó a llorar muy fuerte y salió corriendo de la habitación. Mi padre fue tras ella y era bastante obvio que estaba muy molesto con nosotros dos, pero creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Después de eso no la hemos visto porque se ha negado a salir de su habitación en el hotel, y hace apenas un par de horas mi padre nos pidió a Jake y a mí que fuéramos a su habitación y nos dijo que había decidido que, como habíamos molestado a Maddie, tendríamos que disculparnos o, de lo contrario, no asistiría a la boda ni me acompañaría al altar. Pensé que eso era realmente injusto y tuve una pelea horrible con él, pero realmente no quiero esto ahora mismo porque literalmente me voy a casar mañana. Sé que mi padre piensa que Jake y yo somos los malos aquí, pero yo simplemente no lo veo así, aunque tampoco quiero que él falte a la boda. Así que pregunto si permití que mi prometido insultara a mi media hermana en mi cena de ensayo antes de nuestra boda. Editar, de acuerdo, no mencioné muchas cosas sobre la dinámica de mi familia en mi publicación porque no pensé que fueran relevantes en la situación, pero les daré un poco más de contexto. Básicamente mis padres no se llevaban bien mientras estaban casados. Salieron en la universidad y solo se casaron porque mi madre quedó embarazada de mí y estaban bajo mucha presión de sus familias, por lo que sé. El embarazo fue muy difícil y mis padres se dieron cuenta de que no se amaban mucho. Cuando yo tenía 3 años, mi madre engañó a mi padre con uno de sus amigos y ese fue el final de su matrimonio. Ella se lo confesó a él y se divorciaron. Coprotagonizaron mi crianza hasta que fui adulta, y cuando tenía 15 años mis abuelos me contaron todo. Cuando yo tenía 1 año, mi padre empezó a salir con una de sus amigas de la secundaria y pronto tuvieron a Maddie. Aunque éramos bastante cercanas en edad y éramos medias hermanas, Maddie y yo no nos veíamos mucho porque mi padre solo me tenía los fines de semana, y supongo que ella estaba celosa de mí o algo así. De todos modos, el punto es que al crecer no tenía una buena relación con ella, no la veía mucho y en nuestras vidas adultas solo nos vemos cuando es absolutamente inevitable,
pero fuera de eso no tenemos una relación. Mi madre, lamentablemente, falleció hace un par de años, así que ahora solo tengo a mi padre, y sin importar cómo fue su matrimonio, ambos hicieron lo mejor para criarme, así que, obviamente, valoro mucho a mi padre en mi vida. Además, incluso cuando éramos más jóvenes, él nunca me hizo sentir que yo era menos importante para él que Maddie. De hecho, él me ha dicho varias veces que le habría encantado tenerme con él más que solo los fines de semana, pero lamentablemente mi madre no lo permitía y, al principio, ella quería la custodia completa de mí, pero mi padre no estuvo de acuerdo con eso, así que ya les había costado mucho llegar a un acuerdo de custodia con el que ambos pudieran estar conformes y él no quería alargarlo más. En fin, el punto es que, independientemente de lo que esté pasando con Maddie, sí tengo una buena relación con mi padre por lo demás y no quiero que eso se arruine. Editar 2. Hola, solo quiero aclarar un par de cosas más. Hay mucha gente en los comentarios criticando a mi madre por lo que sea que haya pasado. Solo quiero decir que no creo tener el derecho de afirmar que ella era un ser humano perfecto. Como todos los demás, tenía sus defectos, pero tampoco mi padre era perfecto. Ellos tenían sus problemas, y aunque ella fue quien engañó, incluso mi padre admite que fue él quien la llevó a hacerlo. Él fue horrible con ella durante la mayor parte de su embarazo, la ignoró y él sabía la presión que ella tenía por parte de sus padres, porque ellos eran bastante conservadores y no lo tolerarían si ella decidía divorciarse, así que él se aprovechó de eso y la dio por sentada. Ella tenía sus propios problemas, discutía con él por las cosas más pequeñas y él se empeñaba en no ayudar en ninguna de las tareas del hogar ni nada y la hacía hacer todo el trabajo. Se quedaba fuera hasta tarde todos los días y básicamente fue una tortura para ambos porque se estaban castigando mutuamente. Quiero decir, no estoy diciendo que engañar fuera la solución correcta, pero creo que la situación tampoco era tan fácil para ella. Y en cuanto a la razón por la cual decidió solicitar la custodia completa y no estaba dispuesta a ceder más que el resto del fin de semana para mi padre, fue porque estaba molesta con él, ya que él decidió empezar a ver a otra mujer mientras aún estaban en el proceso de divorcio y además él estaba luchando fuertemente con ella por la cantidad de manutención y pensión alimenticia que tendría que pagar, aun sabiendo que ella no había podido trabajar porque quedó embarazada justo al salir de la universidad y luego se casó, así que realmente no tenía nada propio en ese momento. Y dado que sus padres tampoco le estaban apoyando, ella había tenido que depender de sus amigos incluso para pagar al abogado. Así que las cosas ya estaban bastante mal entre los dos y solo estoy diciendo que todo fue increíblemente caótico para ellos y, honestamente, no puedo decir quién tenía la razón y quién estaba equivocado o lo que sea. Actualización 1. Hola. Son alrededor de las 6 de la tarde ahora y desde la noche anterior mi padre y yo no hemos hablado después de que discutimos por la situación con Maddie. Mi prometido y yo hemos tenido una conversación, hemos revisado los comentarios y demás, lo hemos hablado con nuestros amigos y todos piensan que no le debemos una disculpa a nadie porque Maddie prácticamente había estado irritando a todo el mundo. Todos habían sido demasiado amables para decir algo porque no querían empezar un drama, pero ella obviamente estaba buscando el tipo negativo de atención y eso fue lo que obtuvo, así que ahora no puede quejarse de las consecuencias de sus propias acciones, eso simplemente no es justo. Además, tiene sentido que mi padre exija que Jake se disculpe con Maddie, pero no entiendo por qué piensa que yo debería disculparme. De hecho, si acaso, ella es quien debería estar disculpándose conmigo ahora mismo porque ella fue quien creó todo este drama solo porque quería atención. Ella también sabe perfectamente que prácticamente no había nada de qué hablar respecto a su relación con Jake. Solo salieron un par de veces hace 6 años, no salió nada de eso y ahí terminó. No significó nada para él y estoy bastante segura de que tampoco significó nada para ella hasta que se enteró de que yo me iba a casar con este hombre. Entonces, de repente, no podía dejar de hablar del tema. Y todo lo que Jake dijo era realmente cierto, todos en su círculo de amigos la conocen como la chica obsesiva con la que salió y habían hecho toda una broma al respecto cuando realmente ocurrió. Incluso la madre de él la recuerda, pero todos fueron lo suficientemente amables como para no mencionarlo porque no querían avergonzarla. Así que no entiendo cómo, cuando se le hicieron tantas concesiones, ella todavía tuvo la audacia de seguir sacando este tema solo para menospreciarme y llamar la atención. Si mi padre no puede ver eso, entonces no sé qué decirle. No entiendo por qué piensa que le debemos una disculpa, pero realmente no es así. Así que voy a decirle que, si quiere asistir a la boda y acompañarme al altar, es bienvenido a hacerlo y si no, él y Maddie pueden irse. Obviamente no es lo ideal, pero es el día de mi boda, por el amor de Dios, no voy a permitir que nadie lo arruine con sus rabietas, ni siquiera mi padre. Ya fue algo suficientemente grande que invitara a Maddie solo por ser amable porque él quería que yo honrara la relación que tenía con ella como hermana. Él incluso estaba presionando para que invitara a su esposa, pero ahí tracé la línea porque sabía que a mi madre no le habría gustado eso.
En fin, el punto es que, porque él me lo pidió, la invité, pero si él cree que voy a dejar que ella haga lo que quiera y pase por encima de nosotros, entonces lo siento, pero eso simplemente no va a pasar. Actualización 2. Hola, después de que hice la publicación hace un par de horas, mi prometido y yo fuimos a la habitación de mi padre y le dijimos que, si no quiere asistir a la boda y no quiere acompañarme al altar, entonces es libre de irse con Maddie. Pero dadas las circunstancias actuales, ni Jake ni yo nos sentimos particularmente inclinados a disculparnos con ella y, de hecho, realmente apreciaríamos que ella se fuera. Le dije que lo había pensado y que era muy evidente que Maddie había estado tratando de menospreciarme durante todo el tiempo que había pasado aquí. Todos lo habían notado, no era algo que yo hubiera imaginado en mi cabeza, así que no tenía sentido que él intentara defenderla. Todos nuestros amigos, un par de mis primos e incluso mis suegros coincidieron en que el comportamiento de Maddie había sido muy extraño. Y todo lo que ocurrió en la cena de ensayo fue la frustración que se había estado acumulando debido a su comportamiento, así que ella no puede fingir que todo fue culpa nuestra. Además, todo lo que se dijo era verdad, así que no creo que tengamos que disculparnos por nada de eso. Si ella simplemente hubiera cerrado la boca como cualquier invitada normal y se hubiera comportado con dignidad en vez de ser una buscadora de atención, entonces nadie habría tenido que decir absolutamente nada. Así que, aunque podíamos estar de acuerdo en que Jake había sido muy grosero, él tenía sus razones y ninguno de los dos pensó que debía disculparse. Le dije a mi padre que me habría encantado que estuviera en mi boda y que me acompañara al altar, porque ahora que mi mamá ya no está, él es mi único progenitor vivo, así que eso habría significado muchísimo para mí. Pero si piensa que no quiere estar aquí, no puedo obligarlo, así que es libre de irse, y aunque me ponía muy triste decirlo, aún así lo dije con toda la dignidad que podía. Después de escucharme, mi papá empezó a decirme que había dicho todo eso en un momento de calentón y que era solo porque no quería que nadie lastimara a sus hijas. Sonaba muy abatido y sentí que él también había reflexionado sobre todo lo que había pasado y probablemente había cambiado de opinión. Cuando terminamos de hablar, les dijo tanto a Jake como a mí que él era quien estaba equivocado y que no deberíamos haber tenido que disculparnos por nada, porque nosotros no empezamos nada la noche anterior. Él simplemente estaba muy sorprendido por toda la información que salió a la luz porque no tenía idea de nada de eso. También dijo que había notado que Maddie había estado actuando de manera muy extraña durante todo el evento, pero no le dio importancia, cosa que probablemente debería haber hecho. En realidad, lo que más lo molestó fue que Jake le hablara de esa manera, y me dijo que eso era porque su instinto de padre salió a flote, y que si alguien me hubiera hablado a mí así, él habría reaccionado igual. Pero aún así, no era su lugar decir nada porque no estaba completamente al tanto de la situación, y por eso quería disculparse con nosotros y dijo que lamentaba mucho haber arruinado todo antes de la boda. Honestamente, yo solo estaba aliviada de que hubiera reconocido su error y le dije que no era culpa suya, pero que la persona que realmente había arruinado la boda era quien quería que se fuera, porque yo ni siquiera quería que ella estuviera aquí desde el principio, solo la invité por él, y ella decidió provocar tanto drama de la nada. Lo mejor era que se fuera, y sabía que probablemente eso lo entristecería, pero tenía que hacerse. Y fue entonces cuando nos dijo que él había pedido que se fuera desde esa misma mañana y que, al parecer, esa era la razón por la cual no había contactado con nosotros en todo el día. Quería hablar con nosotros y disculparse antes, pero había estado ocupado tratando con Maddie primero. Había pasado toda la mañana intentando que ella se disculpara con nosotros, porque aunque él la defendió la noche anterior, luego se dio cuenta de que en realidad había sido culpa de ella y que él había estado demasiado a la defensiva. Así que trató de que ella se disculpara primero, pero cuando eso no funcionó y ella empezó a pelear con él le dijo que yo era tan importante para él como ella y que no iba a permitir que arruinara mi boda, así que debía irse, y eso los llevó a pelear un par de horas más. Para cuando terminó y la vio marcharse, estaba agotado, pero afortunadamente nosotros lo contactamos y hablamos con él, y pudimos resolver todo antes de la boda. Actualización 3. Hola a todos, hace más o menos una semana me casé con Jake, todavía se siente surrealista siquiera decirlo, pero sucedió. Y por suerte, después de que todo se resolvió, mi padre y yo tuvimos una conversación justo antes de la ceremonia, antes de que él fuera a acompañarme al altar, y se disculpó por su comportamiento y yo lo perdoné. Además, se suponía que era el día más feliz de mi vida, no quería pensar en nada más en ese momento. Al final del día, lo que más me importaba era que él había reconocido su error y que, aunque tuvo una reacción impulsiva, trató lo mejor posible de corregirse después. Sé que mucha gente en los comentarios dijo que fui demasiado rápida para perdonarlo, pero sinceramente no podía darme el lujo de perder más tiempo dándole vueltas al asunto. Como dije desde el principio, era una situación urgente. Me iba a casar al día siguiente y no podía sentarme a pensar si quería que él estuviera en mi boda o no.
Ya lo había pensado y sabía que sería incompleta sin mi papá, así que sabía perfectamente que lo quería allí, y si él estaba disculpándose, no veía ningún daño en perdonarlo. Y tampoco olvidemos el hecho de que, aunque él tomó el lado de Maddie al principio, eso fue solo por impulso, y supongo que no puedo quejarme porque ella también es su hija. Sin embargo, más adelante sí le pidió que se disculpara y, cuando no lo hizo, también le pidió que se fuera. Así que creo que realmente lo lamentaba y no lo decía solo por decirlo. Además, por lo que he escuchado de él en los últimos días, no es como si no hubiera tenido que pagar por ello. Su esposa está furiosa por todo lo que ocurrió en la boda. Ya estaba bastante molesta porque no había sido invitada y pensó que era un gran insulto, pero no sé por qué esperaba ser invitada en primer lugar. Ni ella ni su hija habían sido muy amables conmigo en el pasado. La mayoría de las veces simplemente actuaban como si yo no existiera cuando iba a su casa. No me hablaban, ni siquiera me miraban, y era muy obvio que no era bienvenida en esa casa. Ella afirma que abrió su hogar para mí, pero solo eran los fines de semana, y estoy bastante segura de que ni siquiera le gustaba que me quedara con ellos esos fines de semana, y si hubiera sido por ella, habría hecho que mi padre renunciara por completo a la custodia. Así que, ¿por qué querría yo a una persona así en mi boda? Además, a mi madre no le agradaba, así que esa era otra razón para no quererla allí. En fin, ella ya estaba bastante molesta por no ser invitada a la boda y luego, cuando se enteró por Maddie de que ella había sido enviada de vuelta a casa un día antes de la boda por su comportamiento, obviamente decidió inmediatamente que yo era la mala y que yo era quien estaba poniendo a mi padre en contra de Maddie. Incluso el día de mi boda la llamó como 100 veces, pero como él estaba ocupado, no tuvo tiempo de hablar con ella. Sin embargo, estos últimos días, desde que volvió a casa, ella realmente ha estado fastidiándolo al máximo y él me ha estado enviando mensajes casi día por medio contándome lo que está pasando. En realidad me siento muy mal por él porque lo único que intentó hacer fue lo correcto y eso no les cayó nada bien ni a Maddie ni a su esposa. Ella ha estado insistiendo en que soy yo quien está tratando de destruir a su familia y que debería estar disculpándome con ellos ahora mismo, y que mi padre realmente arruinó todo al enviar a Maddie a casa ese día, porque ella está muy molesta con él y le ha dicho a su madre que no va a volver a casa hasta que su padre se disculpe con ella. Y mi papá también es bastante difícil de doblegar, dijo que defendió a Maddie contra Jake, pero que eso era lo máximo que podía haber hecho, porque en la situación que se había dado ella no tenía razón. Le dijo a su esposa que estaba plantándose firmemente y que si Maddie no podía disculparse conmigo por algo de lo que definitivamente era culpable, haber intentado menospreciarme en mi propia boda y haber intentado llamar la atención al mencionar constantemente su pequeño romance con Jake y luego hacerse la víctima cuando la confrontaron por ello. Entonces estaba completamente de acuerdo con que ella no volviera a visitarlo, porque no iba a apoyarla si estaba equivocada. Y desde entonces, su esposa ha estado o discutiendo con él o dándole el trato silencioso, cualquiera de las dos cosas esperando que él ceda, pero él no lo ha hecho todavía. Lo único que ha pasado es que está extremadamente fastidiado con todas ellas. Y le he dicho que puede desahogarse conmigo si quiere, porque estoy bastante segura de que lo necesita, de lo contrario terminará volviéndose loco. Solo espero que puedan resolver las cosas pronto, porque si no esto se convertirá en otra cosa más por la cual madre e hija me culparán. Actualización 4. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y hace un par de días mi papá vino a vivir con nosotros. Él ya había estado pasando por una etapa muy difícil con su familia solo porque había tomado mi lado en algo que en realidad había sido culpa de Maddie. Ya había hablado de cómo lo estaban tratando su esposa y Maddie en mi última publicación. Sinceramente, me sentía mal por cómo lo estaban tratando en su propio hogar. Así que le dije que, si en algún momento sentía que necesitaba alejarse de todo eso, Jake y yo estaríamos más que felices de tenerlo con nosotros. Lo habíamos hablado entre los dos y teníamos un dormitorio de invitados también, así que no sería un problema para nosotros. Además, esta semana tendríamos más tiempo para estar juntos y hablar de ciertas cosas que no habíamos tenido la oportunidad de discutir antes porque estábamos demasiado ocupados con la boda. Ahora que eso ya había terminado, podíamos hablar de una forma más relajada. Y finalmente decidió aceptar nuestra oferta hace un par de días y ha estado quedándose con nosotros desde entonces. Así que aprovechamos al máximo y hablamos de todo de una manera en la que no habíamos podido resolver las cosas antes. En su mayoría éramos solo él y yo hablando, Jake solo estaba allí como observador. No voy a entrar en todos los detalles y aburrirlos, solo diré que muchas cosas salieron a la luz y las discutimos ampliamente, fuimos bastante sinceros el uno con el otro y las cosas se resolvieron bien. Creo que ambos estamos bastante aliviados al final de todo. Jake y yo nos iremos de luna de miel la próxima semana, pero él, mi padre, se quedará y es una suerte, porque así obtiene el espacio que tanto necesita lejos de su familia, que probablemente lo esté volviendo loco ahora mismo,
Y nosotros no tenemos que preocuparnos por la casa tampoco, así que es beneficioso para todos. Pero para cuando volvamos, ambos acordamos que sería mejor que él hubiera regresado a su casa y tratado de resolver las cosas con su esposa y con Maddie, y realmente espero que puedan hacerlo, porque bromas aparte, han estado juntos durante mucho tiempo y no me gustaría que esto terminara mal. No solo porque sea mi papá, sino en general, sería bastante triste. En fin, ya veremos cómo le va y cruzaré los dedos para que todo salga lo mejor posible. Hasta entonces, Jake y yo estaremos disfrutando de nuestras vacaciones. Actualización 5. Hola, hace unos días Jake y yo volvimos a casa. Mi papá ya se había ido para entonces y ya nos lo había informado, así que había cerrado la casa y todo. Después de eso, él y yo no tuvimos realmente la oportunidad de hablar durante un par de días porque yo estaba ocupada con mi trabajo y él también estaba ocupado. Pero hoy recibimos una llamada y él me dijo que había decidido ir a terapia de pareja con su esposa, porque claramente algo estaba yendo mal, ya que aunque él volvió con la intención de arreglar su matrimonio, terminaron peleando aún peor que la última vez. De hecho, incluso los días que estuvo aquí tratando de darle espacio habían sido contraproducentes porque ella dijo que se sentía ignorada y no escuchada y las cosas simplemente no estaban bien. Y creo que la terapia de pareja realmente les hará un gran bien. Al menos ambos estaban en la misma página sobre esto, que sí querían que funcionara, porque han estado juntos por muchísimo tiempo y, dejando de lado todas sus diferencias personales, todavía se aman y eso es algo en lo que ambos están de acuerdo. Personalmente creo que mientras sepan que se aman, podrán resolverlo durante un tiempo. Toda la situación con Maddie ha sido dejada de lado para ambos y van a intentar enfocarse en su matrimonio y nada más, lo cual creo que es lo que corresponde. Y si Maddie sabe lo que le conviene, va a apoyar esto. Yo solo estoy feliz de que vayan a intentar arreglar su matrimonio, porque quiero que mi papá sea feliz, y sé que él quiere lo mismo para mí, y yo obviamente soy feliz. Solo espero que él también lo sea.